Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que tratamos temas relacionados con la gestión de personas en las organizaciones. Hoy nuestro tema va a ser las relaciones interculturales y para eso tenemos como invitado a Salvador Rivas Mas, que es un experimentado consultor intercultural y que además acaba de publicar un libro con la editorial Libros de Cabeceras titulado Directivos sin Fronteras, en el que precisamente pues aborda este tema. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros, Jordi y Santi. Genial, pues la verdad es que es un placer para nosotros también tenerte hoy aquí con nosotros y además para hablar de un tema que sí que es verdad que tiene mucha aplicación en el ámbito de la gestión de personas, sobre todo en un entorno donde las empresas pues cada vez se relacionan más con mercados distintos al mercado en el que han nacido, pero también en un contexto donde las propias empresas se dan cuenta que sus propios equipos humanos pues cada vez están formados por gente pues, de diversos orígenes y que vienen de distintas culturas, ¿no? Entonces, en este contexto a mí sí me gustaría pues empezar preguntándote, Salvador, ¿cómo has acabado dedicándote a esto que te dedicas, ¿no? A esto de la interculturalidad? Pues tendría que remontarme a mi infancia prácticamente, porque pero voy a resumirlo. Yo siendo muy niño ya tenía esta vocación internacional. A mí me atraía todo lo que era culturas exóticas, lo que eran lugares lejanos. Y siempre he sentido esta vocación y este interés, ¿no? Pero claro, a mis 12, 13 años pues no podía viajar solo a los confines del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguí estudiando y hasta poder tener una carrera, el poder tener mi trabajo, el ser autosuficiente y el poder ganarme la vida para poder costearme estos viajes, ¿no? Y claro, yo me di cuenta que también podía compaginar el viaje con el trabajo, trabajando a nivel internacional. Y así lo hice. La primera oportunidad me la ofreció Médicos Sin Fronteras. Estuve en la frontera entre Kenia y Somalia gestionando la construcción de un hospital para Médicos Sin Fronteras. Y a raíz de ahí pues ya me metí en esa rueda, ¿no? Y yo me di cuenta que trabajar a nivel internacional pues resultaba ser un poco más difícil, un poco más caro y un poco más lento que trabajar en España, en mi propio país. Y yo simplemente asumí o di por hecho que este era un peaje a pagar, que no había manera de saltarse esta dificultad, simplemente es más difícil porque estás fuera de tu casa, ¿no? Hasta que empecé mi trabajo en La Haya, en Holanda, y ahí nos dieron un día entero de formación intercultural. Y yo cuando vi esto en mi programa dije, madre mía, ¿qué será eso, no? Pero nada, fui allí, me senté en el aula y a medida que el formador iba desgranando el contenido de la formación, pues casi que mi vida profesional internacional cobró sentido de repente. Porque sin que yo tuviera que dar ninguna pista, el señor me expuso muchos de los choques con los que yo me había encontrado en mi vida cotidiana, por qué se estaban produciendo y, más interesante todavía, cómo se podían evitar y cómo se podía prever, ¿no? Y esto fue un poco mi epifanía. Y a partir de ahí fue cuando le pedí unas lecturas para seguir profundizando y hasta que un día le llamé y le dije, oye, ¿tú crees que yo puedo ayudaros, puedo formar parte de vuestro equipo? Y al final, pues después de varias entrevistas, me ficharon, me entrenaron, me certificaron y ahora me dedico a ayudar a otras empresas y organizaciones a gestionar el impacto de las culturas en sus negocios. Y ahora un libro, ¿no? Y ahora un libro. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribirlo? Sí, pues mira, yo me encanta leer, siempre me ha gustado leer, he sentido una gran atracción hacia los libros y siempre me gusta escribir. Pese a que sufra un poco para sacar un párrafo con el que yo esté contento, también disfruto una vez lo he pulido a mi gusto. Y dije, no se me ocurre mejor medio de
de correr la voz y de llevar el mensaje de la materia intercultural a más personas que escribiendo un libro. Además es un libro lleno de experiencias personales, ¿no? Yo me lo he leído y sí, la verdad es que se explica la teoría, pero quizá lo que llama más la atención, ¿no?, es que está lleno de ejemplos de situaciones que tú has vivido en primera persona, ¿no? Sí, y así lo quería, porque yo creo que cuando uno explica, es muy personal, ahí incluso cuento anécdotas muy personales y yo me siento casi vulnerable cuando le doy este libro, cuando publiqué este libro, ¿no? Pero ahora ya está ahí en el mercado. Pero siempre después de cada anécdota hay una lección aprendida. Y es decir, cómo esta anécdota que a mí me ha pasado, un choque cultural, un choque a menudo de consecuencias comprometidas, que me ha dificultado mi trabajo, y lo cuento de una manera divertida, porque a veces los choques culturales tienen cierta miga o pueden ser divertidos, pero siempre acabo cada una de estas anécdotas dando una lección. Claro. Oye, para que no te pase en el futuro, para no caer en la trampa en la que yo caí, aquí tienes la solución. Ojo con, ¿no? ciertas cosas. Para entrar ya en el tema, Salvador, si hablamos de interculturalidad, claramente hablamos de cultura, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Porque es un término, si quieres, pues un tanto polisémico, si me permites. Totalmente. Nos podemos referir a cultura como una agenda cultural, ¿no? Es decir, cuando hablamos de arte, de manifestaciones de literatura, de escultura, de pintura, música, etcétera, etcétera, esto sería un sinónimo de una agenda cultural, ¿no? Luego podemos utilizar esta palabra para referirnos a una civilización, podemos decir la civilización íbera o la civilización egipcia, la civilización griega, por ejemplo. Pero aquí, en concreto, en este libro, asumiendo que existen muchísimas definiciones de cultura, durante este libro lo definimos como la programación mental y colectiva que distingue a personas de un país de personas de otro país. Es decir, que personas similares nos regimos por diferentes códigos de conducta no escritos dependiendo de nuestra nacionalidad. Interesante lo de programación. Sí, y eso es porque las personas al nacer somos como un ordenador virgen, sin ningún software instalado en él, ¿no? Entonces, y la cultura es algo que absorbimos por nuestra educación. O sea, quiero decir, son nuestros padres, nuestros amigos, nuestros mayores, nuestros profesores, quienes instalan este programa, este software mental dentro de nuestra cabeza y es nuestro sistema operativo, es nuestra manera de operar que luego llevamos durante toda nuestra vida. Claro, entonces si hablamos de diferencias entre culturas, esto de alguna manera implica que la cultura es algo que se puede medir, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos medirlo? Sí, pues hubo varios intentos, pero el primero que consiguió hacerlo de una manera con todo el rigor científico que merece fue el profesor Hofstede. El profesor Hofstede fue un ingeniero y sociólogo holandés que murió hace muy poquito, en el 2020, que trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de IBM, se dio cuenta, identificó unos patrones muy claros en las respuestas que daban todos sus empleados de 70 países diferentes. ¿Vale? Y claro, tenemos que tener en cuenta que podía comparar ingenieros con ingenieros de la misma edad, de diferentes países. Y de la misma empresa. Y de la misma empresa, con la misma cultura empresarial o corporativa. O mecánicos de un país con otros mecánicos de otros países, ¿no? Y se dio cuenta de este patrón. Él estaba buscando otra cosa. Es un ejemplo de serendipia, ¿no? Sí. Pero se encontró con esto. Es como Cristóbal Colón descubrió América buscando otra cosa, o el doctor Fleming descubrió la penicilina buscando otra cosa, ¿no? Un hallazgo casual. Pues él dijo,
dijo, oye, esto tiene muchísimo valor, estos datos son una mina de oro, tenemos que seguir cavando, tenemos que desenterrar el tesoro por completo. Y en ese momento, pues la dirección de IBM tenía otras prioridades y le contestaron que no, que mejor ceder estos datos a una universidad, al mundo académico. Y él dijo, pues bien, en tal caso yo me voy a la universidad donde vayan estos datos. Y a partir de ahí investigó durante muchísimos años, incorporó nuevas mediciones, nuevos datos, los cuales procesó, y hasta crear este modelo mediante el cual se pueden medir en cifras las diferencias culturales. Y claro, todo lo que se puede medir, se puede gestionar, se puede comparar, se puede anticipar. Quiero decir que podemos tomar decisiones bien informadas apoyándonos en datos científicos. Muy bien. Entiendo que este modelo, por lo que he leído, es un modelo que al final lo que define es como la fórmula de la cultura de un país determinado, ¿no? En base de una serie Correcto. de parámetros. ¿En qué medida cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? Llegamos a estas conclusiones, no podemos correr el riesgo de caer en estereotipos? Correcto. Es una muy buena pregunta. Y de hecho, siempre me encuentro con alguien que dice, oye, pero me he leído tu libro o he estado viendo este modelo y yo conozco un alemán que no coincide con este modelo, que no es así, ¿vale? Y yo conozco un americano que no encaja con tu modelo. Digo, claro que sí. Pero yo siempre digo, ¿os acordáis de las clases de estadística de primero de carrera? ¿Os acordáis de la campana de Gauss? Por eso servía. Siempre había algún punto o dos o tres fuera de esa campana de Gauss. Pero la gran mayoría de españoles, la gran mayoría de veces, se comportan de acuerdo con el modelo. La gran mayoría de franceses, la gran mayoría de las veces, se comportan según el modelo 6D. Y vean si no, bueno, y nos basamos en datos estadísticos. ¿Y la estadística es 100% precisa? Pues no. Pero sirve muy bien para tomar decisiones bien informadas cuando no tienes nada mejor. Y ahí me remito a los hechos. Quiero decir, vean si no como los partidos políticos escriben su programa de acuerdo a datos estadísticos, como los fondos de inversión mueven millones de euros dependiendo de datos estadísticos, o cómo las campañas de publicidad se basan en estudiar y categorizar a los diferentes usuarios mediante datos estadísticos. Claro. Entonces, no es preciso al 100%, pero es mucho mejor que dar palos de ciego. No, por supuesto. Lo que sucede es que probablemente las cosas se vuelvan un poquito más complicadas en un mundo cada vez más globalizado, donde más personas, pues su padre viene de un país, su madre viene de otro, se ha educado en un tercero, trabaja para una empresa que su casa matriz está en un cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Total. Sí. En los años 80 ya se auguró, muchos medios de comunicación ya auguraron que las culturas tendían a desaparecer, o las diferencias culturales, y que todas las culturas iban a converger en una sola cultura común. Incluso se llegó a acuñar este término como la aldea global, ¿vale? Pero el transcurso de los años ha demostrado que esto no es así. Si bien es verdad que nuestra cultura converge a nivel de prácticas, es decir, la capa más superficial de la cultura, es decir, la manera que tenemos de vestir, lo que comemos, lo que bebemos, nuestro ocio, etcétera, etcétera, esto tiende a converger, pero la capa más profunda de la cultura, es decir, nuestros valores, esto se mantiene intacto. Pero la inercia es muy fuerte. La inercia es muy fuerte. Y te voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender perfectamente. Yo estuve hace poco en Marruecos de vacaciones con mi bicicleta y ahí los chicos jóvenes marroquíes han sustituido la chilaba por vaqueros, han sustituido el kebab por hamburguesas de McDonald's, han sustituido
la música que escuchaban sus padres por el rock and roll o las películas de el Hollywood reggaetón. o el reggaetón. De acuerdo, esto es cultura, sí, pero esto es la capa superficial de la cultura. Pero nunca jamás en la vida estos jóvenes marroquíes van a tratar a sus profesores, a sus padres, a sus jefes tal y como los americanos hacen con los suyos. Quiero decir, nunca van a tener este trato tan cercano con sus superiores, nunca van a trabajar en una organización horizontal porque es altamente inefectiva. Bueno, pues si te parece vamos a profundizar en alguno de estos temas más profundos, ¿no? que marcan esas diferencias en la manera de ver el mundo que tienen las personas pues, que igual proceden o se han educado en diferentes países. Tú en tu libro hablas en concreto de cuatro dilemas, cuatro dilemas que están basados en 4 de las 6 dimensiones de las que se compone este modelo del que has hablado. Y a mí sí que me gustaría ir un poco uno por uno para que nos cuentes esos dilemas, cómo se concretan, ¿no? o incluso cómo se te han concretado a ti en tu experiencia de estos años. El primero de estos dilemas tiene que ver con lo que se llama en el modelo a la distancia jerárquica, ¿no? Y tú lo planteas en forma de pregunta como organigrama horizontal o vertical. ¿Qué diferencias has experimentado, si quieres, respecto a esta cuestión en tu vida profesional, ¿no? Y cómo estas diferencias pues, pueden ser relevantes, sobre todo desde la perspectiva de los gestores de personas, que es mucha de la audiencia, ¿no? Que ahora está escuchando este podcast. Pues mira, en este primer dilema, una buena manera de reflejarlo es en qué medida las personas que tienen menos poder en las organizaciones se sienten cómodas con el hecho de que el mundo esté mal repartido, que haya una diferencia jerárquica, ¿no? Hay países en los que se acepta perfectamente y países en los que no. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó o se ideó y se implantó la gestión por objetivos, el MBO, por sus siglas en inglés, ¿no? Y como esto les funcionó muy bien en Estados Unidos, pues se entiende que esto se puede exportar, este sistema de gestión de personas en todo el mundo sin tener que traducirlo. Pero si lo analizamos con ojo clínico, nos damos cuenta que esto supone un cierto grado de autonomía de los empleados, ¿no? O sea, oye, aquí tienes tus objetivos, para tal fecha tienes que tenerlos, si tienes alguna dificultad ya me lo dirás, ¿no? Pero este grado de autonomía en muchos países, como por ejemplo Kenia, como por ejemplo México, como por ejemplo China o la India, esto no funciona porque un líder efectivo debe estar monitorizando continuamente y muy de cerca las tareas que está llevando a cabo su equipo. Porque si no, esta persona, este empleado, está considerando que a mi jefe no le importa lo que estoy haciendo, ¿no? O esto no será importante. Y esto es un factor muy importante y es un error muy común en el que caen muchísimas empresas. Claro. Bien, pues si te parece pasamos al segundo, ¿no? Sí. El segundo es lo que hablamos del factor individualismo, ¿no? Es el individuo por encima del equipo o el equipo por encima del individuo. Y me imagino que aquí también se tienen que producir situaciones como mínimo curiosas. Correcto. Aquí lo que sucede en los países altamente colectivistas es que una relación empleado-empleador es casi como un vínculo familiar. O sea, tu jefe es tu padre y tu empleado es tu hijo. Y ahí se establece una relación, un vínculo familiar y por el cual uno ofrece protección a cambio de una lealtad inquebrantable. ¿Vale? Entonces, pero en los países altamente individualistas, una relación empleador-empleado no es más que un contrato laboral. Quiero decir, y si mientras nos interese a ambos seguimos con esta relación contractual, en el momento que alguien decide cortar con este vínculo, se corta sin más y aquí paz y después gloria, ¿no? No se lo toman a nivel personal. Pues lo mismo
sucede con las relaciones comerciales, por ejemplo. Y entonces, una persona que aspire a tener una relación comercial con un socio de China o de México, por ejemplo, debe establecer un vínculo personal antes de la relación comercial, ¿no? Correcto, antes de firmar un contrato, ¿no? Porque si no, no funciona. ¿Y qué sucede muy a menudo? Pues que las empresas españolas mandan a uno de sus empleados a China, te dan una semana, 2 vuelos, una semana de tiempo, oye, regresa con un contrato. Con un contrato firmado bajo el brazo. Es imposible. Es imposible porque la persona necesita tomarse el tiempo para poder construir una relación personal que forme o que genere una confianza suficiente como para poder firmar un contrato, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las empresas, que estas empresas, pues como a la semana no ha funcionado, pues regresan a casa y dicen, el mercado chino no es para mí, o el mercado mexicano no es para mí. No, es que no han invertido el tiempo suficiente como para construir una relación personal con el individuo para que se pueda generar una relación comercial a posteriori. ¿Alguna situación que tú hayas experimentado en primera persona respecto a este dilema en concreto? Sí. A ver, ¿cuál te cuento? Te contaré una. Cuando yo trabajaba en hoteles Meliá, yo soy arquitecto técnico, entonces yo analizaba proyectos arquitectónicos para comprobar su idoneidad para que estos edificios pasaran a formar parte del portfolio hotelero de la compañía, ¿no? Y entonces cuando yo me iba a Alemania, pues ellos simplemente me citaban tal hora a las 9 de la mañana en la oficina y empezamos nuestra reunión, ¿no? Cómo yo llegara ahí, qué hiciera la noche anterior o qué hiciera después, era asunto mío totalmente. En cambio, mis clientes socios o potenciales socios marroquíes, me pedían ¿a qué hora llegas? ¿Con qué vuelo llegas? ¿No? Y ellos venían a recogerme al aeropuerto, me esperaban en la sala de espera, me llevaban a mi hotel, esperaban un ratito en recepción mientras yo pues me refrescaba un poco, luego me llevaban a cenar a uno de los restaurantes de moda, charlábamos durante 2 horas. Y luego me regresaba de todo, de la vida, o sea, claro. ¿Cuántos hijos tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu equipo de fútbol? ¿Dónde has estado trabajando? Sobre la vida, diplomacia, geopolítica, de todo, ¿no? Y yo digo, esto no tiene nada que ver con los negocios, ¿no? O con lo que hemos venido a hablar aquí. Y después me dejaban en mi hotel y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, nos reuníamos para abordar el asunto en cuestión. Y no es que fuéramos amigos, ¿no? Porque tampoco te da tiempo, pero estas 2 horas de charla informal ya crean un vínculo que hace que se despejen muchísimas piedras del camino para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que yo me he encontrado, si me permites? Algunos errores muy graves que han cometido personas que van a hacer negocios a países colectivistas, como por ejemplo Marruecos o China o México. Pues que llegan al hotel y cuando su socio comercial les propone, oye, vamos a cenar o vamos a tomarnos algo, dicen, mira, te lo agradezco muchísimo, pero es que, ¿sabes? Tengo muchísimo trabajo, estoy cansado, voy a pedirme un sándwich y voy a quedarme en el hotel. Y esto es un desprecio tal. Claro. O sea, no solo por un lado es un desprecio que nada bien sienta a tu interlocutor, que te ha preparado una agenda de ocio para que la paséis bien, ¿no? Pero también es muy poco inteligente por tu parte porque te da una desventaja competitiva, porque hay porque tu negocio o el asunto que has venido a tratar te va a resultar mucho más difícil al no haber establecido, al no haber dedicado 2 horas a estrechar unos lazos personales con tu socio.
Y ya que te has tomado la molestia de tomar ese avión, de cruzar medio mundo para tener una reunión formal con tu interlocutor, pues lo mínimo que puedes hacer, lo inteligente, lo más inteligente, es dedicar 2 horitas de tiempo a charlar de manera informal con tu interlocutor. Que al revés también debe ocurrir, ¿no? O sea, si tú vas e invitas a un alemán a cenar, igual te estás ofendiendo. Totalmente. Yo ahí lo que ya aprendiendo, yo le dejo muy claro que opcionalmente podríamos ir a cenar tal día a tal hora y se lo dejo se lo dejo a su decisión. Tal día, tal hora podríamos ir a cenar a tal sitio. Si te apetece, avísame con cierta antelación y lo organizo. Y si no, no hay problema, no hay compromiso. Aquí hemos venido a hacer negocios. Fantástico. Pues si te parece, pasamos al dilema número 3, ¿no? Que es esta motivación hacia la ambición y el éxito, ¿no? Que le llamáis en el modelo. Correcto. Y aquí voy a lanzar una pregunta a la audiencia, aunque no os pueda escuchar, pero sí le voy a pedir un ejercicio mental. Y es, si pudieran elegir una de las 2 situaciones laborales que yo les voy a plantear. Opción número 1. Estar trabajando 35 horas semanales por un sueldo suficiente. O, por el contrario, trabajar 60 horas semanales por el doble de un sueldo suficiente. ¿Qué le atrae más? ¿Vale? Pues resulta, su respuesta a esta pregunta está influida por la cultura nacional de su país, más concretamente por esta tercera dimensión. Y es que hay países en el mundo donde uno prefiere trabajar para vivir, mientras que en otros países del mundo uno vive para trabajar, ¿vale? Y no es que esté ni bien ni mal lo uno o lo otro, pero simplemente es como están programados, que es lo que hemos estado hablando. Oye, ¿y España dónde cae en esta escala? Pues está sobre un 43, hablo de memoria, tirado hacia trabajar para vivir. Vale. ¿Vale? Nos gusta tomarnos nuestro tiempo libre y también disfrutar un poco de la vida. Entonces, en un país, por ejemplo, en un extremo encontramos Japón, que es famoso, ¿no? Donde ellos viven para trabajar y apenas tienen tiempo libre, donde ahí la calidad de vida significa tener una capacidad económica para poder comprar muchas cosas. ¿Vale? Y en el otro extremo de la escala encontramos países como Noruega, donde la calidad de vida significa tener mucho tiempo para dedicarle a la familia o una conciliación personal profesional. Sí, para hacer deporte o lo que sea. Vamos, claro, y no solo eso, por ejemplo, a los noruegos les seduce mucho, a los empleados noruegos les seduce muchísimo con la calidad de vida, quiero decir, tener un buen ambiente de trabajo, tanto en el plano físico como emocional. En el físico me refiero a unas buenas oficinas, bien ventiladas, espaciosas, rodeadas de gente amable, que me comprenda, ¿no? Que no tenga muchos líos en el trabajo, y cerca de casa, con facilidades tipo guardería, tipo restauración, etcétera, etcétera. Mientras que en Japón, todo esto que acabo de mencionar es deseable, por supuesto, pero no es la prioridad. La prioridad es tener la posibilidad de escalar posiciones, tener un sueldo competitivo, tener un prestigio profesional que también influye a mi persona, el tener la posibilidad de tener una carrera profesional meteórica. Entonces, imagínate lo que hemos hablado antes, ¿no? Que un empresario español en Barcelona tiene una empresa tecnológica y quiere atraer al mejor talento, ¿no? Pongamos un perfil muy demandado y con poca oferta, ¿no? Y se le plantan o tiene la posibilidad de contratar a un japonés y a un noruego, que van a hacer el mismo trabajo en la misma oficina, codo a codo, en su central de Barcelona. ¿Cómo diseñas este paquete retributivo?
cuando uno hemos dicho que prefiere trabajar para vivir, cuando el otro prefiere vivir para trabajar, ¿no? Entonces, es muy complicado, no os voy a dar la solución, pero merece la pena que los departamentos de recursos humanos, de talento y de atracción de talento se planteen que hay personas, los mismos perfiles, de la misma edad, de la misma formación, tienen motivaciones diferentes. Y para atraerlos y retribuirlos de manera justa pero atractiva es muy complicado y requiere e invito a reflexionar a los responsables de recursos humanos. Me has hecho pensar en un tema actual que es el conflicto en Tesla, ¿no? de Elon Musk con los países nórdicos, ¿no? Sí. No lo conozco, sí. Sí, bueno, básicamente es un conflicto laboral que se ha producido, en el que se ha metido Tesla, porque en los países nórdicos, específicamente en Suecia, se ha negado a tener un convenio colectivo, ¿no? A sentarse con sus trabajadores a negociar precisamente estas condiciones de empleo, cuando este tema es un elemento esencial, ¿no? Del modelo laboral de los países nórdicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha declarado una huelga, hay un conflicto, pero que se lleva tiempo. Y que seguramente tiene que ver mucho con temas culturales. Sí, totalmente. Una empresa de Silicon Valley, ¿no? Totalmente. Yo desde aquí aprovecho los micrófonos para recomendar a Elon Musk la lectura de este libro, porque por un módico precio pues le ahorraría una gran cantidad de dolores de cabeza. Luego le llamamos. Sí, por cierto, que Estados Unidos está en la otra, en el otro extremo, claro. cerca de Japón, Claro. donde ellos viven para trabajar. Claro. Y ahí es donde se producen estos choques. Bueno, pues pasamos ahora al dilema número 4, que para mí es un dilema que me resulta bastante interesante, ¿no? Me resulta muy sugerente, muy actual, porque precisamente estamos en un contexto, bueno, que lo que vemos es una alta incertidumbre, alta volatilidad, ¿no? Todo cambia, ¿no? Estamos pasando una zona de turbulencias, por llamarle zona, que si no sabemos si va a ser un estado de turbulencia continua, pero que tiene que ver, ¿no? Esta dimensión, esta cuarta dimensión que analizas en tu libro, con la reacción frente a lo desconocido, ¿no? Frente a la incertidumbre. ¿De qué va este dilema? Correcto. Salvador. Lo has dicho perfectamente. Todo el mundo, todo ser humano, independientemente de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Ahora bien, la reacción que tú tienes ante esta incertidumbre cambia de un país a otro dependiendo de nuestra cultura nacional. Hay culturas donde llevan bien el caos y el no saber qué va a ocurrir mañana, mientras que en otras esto genera ansiedad e intentan prever de alguna manera o mitigar los efectos de esta incertidumbre. Lo voy a poner también con un ejemplo. Y también voy a lanzar otra pregunta a la audiencia que no va a poder responderme, pero que ellos podrán contestarse a ellos mismos. Mientras les haga pensar, bienvenida sea. Sí. Pues mira, le ofrezco otra vez dos escenarios laborales. Uno podría ser el trabajar para tener un puesto de trabajo seguro y estable, pongamos una empresa de toda la vida muy solvente que tiene la continuidad asegurada, o trabajar para la administración pública, por ejemplo, donde puede que tus días sean algo monótonos, pero son sin sobresaltos, y sabes que tu continuidad en la empresa está asegurada más allá de tu edad de jubilación. Y por otro lado, puedes tener la situación laboral en la que estás en una startup, en la que no sabes si mañana trabajas o no, y esto te compensa, bueno, pues por una retribución mayor, por tener días más estimulantes, por tener un propósito, un objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, ¿con qué escenarios se sienten más cómodos? Pues resulta que hay países donde la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las veces, se sienten cómodos con una situación, y en otros países del mundo se sienten cómodos con otra situación, ¿vale? Y aquí para reflejar cómo se refleja esto en nuestro
día a día laboral en las empresas, ¿no? Es lo de, seguro que están muy en boga sistemas de gestión empresarial de prueba rápido, falla rápido, rectifica rápido, ¿no? Esto está muy en consonancia, esto requiere poca incertidumbre. O sea, tú... O mucha tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Tú pruebas una solución que te parece intuitivamente que puede ser más idónea o que tiene más posibilidades de éxito y tú la pruebas. ¿Que fallas? Bueno, pues da igual, rectifico. Así es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y si os fijáis, sistemas como Agile o Scrum están totalmente basados en este sistema, ¿vale? Entonces, hay países del mundo donde uno no falla, no intenta algo sabiendo que puede fallar, sino que intenta pensar hasta el último detalle este proyecto, esta planificación, cómo va a suceder, incluso previendo posibles escenarios hipotéticos, ¿no? Y qué voy a hacer si sucede esta cosa altamente improbable, ¿no? Y se trata de... lo ideal, o como se sienten cómodos ellos, es planificar e intentar anticiparse a cualquier situación que pueda venir. Entonces, otra vez, la economía estadounidense ha triunfado en el último siglo, como las empresas americanas son las líderes en casi todos los sectores, y ellos utilizan un sistema de gestión Scrum o Agile, pues claro, todo el mundo nos hemos apuntado a esta moda, ¿no? O sea, entonces, para hacerlo bien, para hacerlo tan bien como ellos, debemos hacerlo como ellos. Hay que funcionar como ellos. Hay que funcionar como ellos. Y yo aquí, pese a que es un poco atrevido, lo pongo en cuestión. Yo creo que las empresas americanas han triunfado porque han ideado sistemas de gestión empresarial que son compatibles con su propia cultura. Su programación. Correcto. Y entonces yo creo que los españoles, los alemanes, los franceses debemos observar muy bien qué es lo que hacen en los otros países, pero antes de implementar los sistemas de gestión empresarial que han funcionado bien en otros países, debemos reflexionar y traducirlos a nuestra cultura nacional. Y esto es precisamente lo que hacemos en este libro que hemos mencionado. Muy interesante, muy interesante. En el libro, como decíamos, bueno, tú cubres 4 dilemas, que son 4 dimensiones del modelo, pero ese modelo, sin embargo, está compuesto de 6 dimensiones. ¿Por qué te has centrado en estas 4 y por qué has dejado fuera esta? ¿Es un tema de espacio para que el libro no fuera demasiado largo o hay alguna otra razón detrás? Sí, bueno, lo estuve reflexionando durante mucho tiempo, incluso dudé y no había una solución o una respuesta perfecta, ¿no? Simplemente decidí hacerlo porque con estas 2 dimensiones se hacía muy largo el libro y digamos que era poner muchas páginas de más, añadirle muchísimas páginas al libro para aportar no tantísimo valor. Y entonces al final decidí hacerlo así y bueno, yo creo que todos los aciertos contienen cierta parte de error y todos los errores contienen cierta parte de acierto. Si quieres, por la curiosidad que puedan tener algunos oyentes, cuentas muy brevemente, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 dimensiones que te dejaste en el tintero? La quinta es la orientación a largo plazo. Fíjate, un ejemplo de orientación a largo plazo es Japón. En Japón existen empresas de 500 años de antigüedad, pero no una, muchas. Y de 300, de 400, de 200 años de edad. ¿Y por qué? Porque ellos están enfocados a largo plazo. Y si ellos tienen que pasar un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios sin ganancias, sin beneficios, o sea, que se puedan mantener, pero que puedan mantener la estructura, aunque sea en un estado latente o mínimo, lo van a mantener.
En cambio, en el otro extremo de la escala nos encontramos con Estados Unidos, otra vez. Claro. Y ellos ya no miran los beneficios del ejercicio, ellos ya miran por trimestre, Sí, claro. ¿no? Y analizan los trimestres. Ellos están orientados a cortísimo plazo. Y oye, y si un proyecto empresarial no arroja beneficios en 2 trimestres o 3 trimestres, pues oye, la cerramos y abrimos otra. No pasa nada. Y entonces, aquí para que veáis la diferencia de mentalidad tan importante que hay. Entonces, claro, cuando tú vas y le ofreces un trato, ya sea a un socio comercial, a un cliente, a un trabajador, tienes que adaptar tu mensaje a ellos. O sea, a los americanos no puedes hablarles de objetivos a 5 años. Sí. O sea, dicen, ¿qué sé yo qué voy a hacer dentro de 5 años? O a los japoneses no puedes hablarlos de los resultados de este trimestre. O sea, con este agobio, ¿no? Con este espíritu de inmediatez que tienen los americanos. Oye, ¿no? ¿y la sexta dimensión cuál es? La sexta dimensión tiene que ver en cuanto a... o sea, cuán seria es la vida. ¿Cómo de seria es la vida? ¿Cómo lo tomo, no? Sí, mira, y aquí voy a poneros un ejemplo que es muy divertido. Y es que cuando se cayó el muro de Berlín, pues claro, todas las empresas del bloque occidental fueron al bloque oriental, ¿no? Entonces, McDonald's abrió 3 tiendas, 3 restaurantes en el centro de Moscú a la vez. Claro, imaginaros, ¿no? El show business americanos, globos, fiesta, música, tal. Fueron unos formadores americanos a formar a sus empleados rusos, y les explicaron que a todo cliente que se acercaba al restaurante tenían que atenderle con una sonrisa de oreja a oreja en la boca, ¿no? Pero claro, ya cuando llevaban los restaurantes 1 hora abiertos, o sea, la cola que había 1 hora antes desapareció de repente. Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que a un ruso ante un desconocido no le sonríe. ¿No? Porque sí. Yo no digo que ellos no sonrían, por supuesto que sí. Yo conozco son gente súper cariñosa, y en entornos familiares, con amigos, con conocidos, te echas unas risas, por supuesto. Pero ante un perfecto desconocido, tú no ríes, porque claro, el perfecto desconocido dice, mira, una de dos, o se ríe de mí o me está timando. Y no me gusta ninguna de las dos opciones. Eso es. Y entonces, imagínate lo relevante que fue para McDonald's en su apertura de sus tiendas en Moscú, un choque cultural tan burdo como el que acabamos de ver. Porque esto a mí me lleva a otro tema, y ya vamos cerrando la entrevista, que es cómo juega, ¿no? Este modelo con lo que luego son las culturas de las empresas, ¿no? Hay empresas, pues sobre todo grandes multinacionales, que se precian de tener culturas muy fuertes, que además teóricamente ellos dicen son exportables, ¿no? a cualquier país. ¿Esto cómo encaja? Sí. Hay que tener en cuenta que la cultura nacional y la cultura corporativa están relacionadas, pero son diferentes. La cultura nacional se adquiere en la tierna infancia y es una programación y no se puede formatear de ninguna manera, ¿no? En cambio, la cultura empresarial se adquiere ya siendo adultos, cuando empieza nuestra vida profesional, y se puede sustituir. Quiero decir, si uno lleva 15 años en una empresa y ficha por otra empresa, por la competencia, claro, el primer día todo es nuevo, pero uno se puede acabar adaptándose a la nueva manera de trabajar. Pero en cambio, es más difícil adaptarse a un nuevo país, mudarse de país, que mudarse de empresa, ¿no? Y entonces también tenemos, no es el objeto de este libro ni de este podcast, pero también podemos medir la cultura corporativa, empresarial, y así lo hacemos con un modelo parecido, también basado en 6 dimensiones, en el cual, bueno, pues medimos la cultura actual, la deseada, y si estas no coinciden, pues tenemos palancas para llevarla de un lugar a otro, ¿no? Y se entiende deseada
por esa que te permite alcanzar tus objetivos y ser más rentable, ¿no? Muy interesante. Pues ya para acabar, a mí sí que me gustaría pues formularte una última pregunta, y es que si alguno de los oyentes, ¿no? Pues se anima, ¿no? Después de haber escuchado este podcast, a trabajar este tema, ¿no? De su competencia intercultural, ¿tú qué consejo le darías, ¿no? ¿Por dónde empezar? Yo le recomendaría empezar por leer este libro, sí. Y luego yo lo que recomendaría también, hay otros modelos, por supuesto. Yo me decanté por el modelo de Hofstede porque es el que tiene más prestigio, ha sido contrastado por pares, por otros académicos, y es el que tiene más rigor, ¿no? Pero hay otros, y yo animo a la audiencia interesada en que haga su propia comparativa, ¿no? Yo lo que sí voy a recomendar es que no mezclen churras con merinas. Quiero decir, un modelo es como una vara de medir. Entonces, mezclar diferentes... Es bueno comparar diferentes modelos, pero a la que aborden una situación laboral concreta con un modelo, no mezclen diferentes modelos, porque sería como trabajar con el sistema métrico y con el sistema imperial, ¿no? En mezclar centímetros con pulgadas, cuando esto te lleva Puedes acabar en un lío. Puedes acabar en un lío, ¿no? Entonces, sí, yo recomiendo leer este libro, que aparte es muy ameno y es muy instructivo. Perfecto. Oye, como muchos oyentes son hispanohablantes, o bien españoles, o bien de Latinoamérica, yo sí que quisiera un poquito, si nos puedes situar un poco cómo son las culturas nacionales, ¿no? de estos países y qué tienen que tener en cuenta, ¿no? Que también entendemos a veces Latinoamérica como un todo, y desde aquí, desde España, y hay muchas diferencias por países, seguro, ¿no? ¿Dónde se situaría España y algunos países de Latinoamérica en estas dimensiones? Correcto. Pues Hispanoamérica es increíblemente diversa, y a veces hay un error común y comprensible, que es confundir la cultura con el idioma, porque están relacionados. Se puede decir, oye, hablamos el mismo idioma, luego tenemos la misma cultura nacional, pero esto no es así. Es verdad que tenemos, a nivel superficial, lo que he explicado antes, tenemos un mismo idioma, tenemos una misma religión, tenemos 3 siglos de historia en común, pero luego a la hora de gestionar personas, a la hora de reclutar personas, a la hora de formarlas, etcétera, etcétera, cambia mucho. Entonces, y por ejemplo, yo puedo decir que en países como Argentina se parece muchísimo a España en cuanto a cultura nacional, y en cambio somos muy diversos con México o con el Perú, por ejemplo. Y luego, y no es solo geográfico, pero luego tenemos un país como Costa Rica que es muy diferente a los países que tiene de su entorno geográfico. Entonces, primer error que cometemos los españoles a este lado del charco: Hispanoamérica no es un país, son 20, no es una sola cultura, ¿no? No es una sola cultura, son 20 países muy diferenciados, y la otra, no por el hecho de hablar español tenemos la misma cultura nacional. ¿Y España respecto a Europa? España respecto a Europa, pues nos parecemos más de lo que pudiera parecer, pero ojo, porque Europa es extremadamente... También es diversa, claro. Muy diversa. Mira, y por ejemplo, y hablando del idioma, una de las fronteras más dramáticas, culturalmente hablando, que existen en el mundo es la que existe entre Países Bajos y Holanda. Daros cuenta que hablan el mismo idioma, que hablan flamenco, pues son extremadamente diferentes en cuanto a cultura nacional. Y esto ocurre, por ejemplo, entre España e Italia. Nos parecemos en 3 dimensiones, pero en una chocamos muchísimo. Por ejemplo, Eslovaquia y la República Checa,
que han tenido también una historia común durante 40, 50 años, si no me equivoco, se parecen en ciertas dimensiones, pero chocan en la jerarquía, por ejemplo, y hay que ver, o sea, por eso tenemos este modelo, por eso tenemos estas dimensiones y podemos desglosar, o sea, tenemos una información muy granular y podemos hilar muy, muy fino a la hora de trabajar con personas de otros países. Pues fantástico, Salvador. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. A mí me ha resultado una conversación de lo más reveladora y esperamos que a nuestros oyentes también. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros por contribuir con vuestro podcast a difundir la materia intercultural y, en definitiva, al noble propósito de eliminar las barreras entre pueblos, entre naciones, entre países y al fin y al cabo, a trabajar para la prosperidad y la paz mundial. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.